Muy buenos días, un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Modelos Operativos de Preparación de Audiencia, que hace parte del ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. Una de las características más acentuadas del sistema penal acusatorio es su corte adversarial. No obstante, en nuestro medio, quizá por la fuerza de la tradición, se ha abordado su estudio desde la idea de la confrontación, concepto asociado a contraparte, a opositor y a enemigo, dejando de lado el fértil espacio de visualizar el sistema procesal como un escenario propicio para plantear soluciones por vía de acuerdos. Aunque la negociación suele parecer un ámbito ajeno al derecho penal, la construcción consensuada del proceso es tal vez el mecanismo más democrático, equitativo y de economía de administración de justicia, y esto se muestra indiscutiblemente en las figuras de los preacuerdos. No obstante, los pactos posibles en el área de derecho penal no se admiten en admisión simplemente de responsabilidad, pues el abanico de acuerdos es posible extenderlo a todo tipo de audiencias, peticiones y controversias. La conferencia del día de hoy tiene como propósito presentar estos nuevos modelos operativos de preparación de audiencia, más conocidos como MOPAs, que constituyen una propuesta sobre el cómo hacer mejores audiencias en las que se economicen recursos, especialmente tiempo, y se logren mejores soluciones y acuerdos más efectivos. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Gerardo Duque Gómez, abogado, especialista en Derecho Penal y Criminología. Ha sido defensor público, juez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la Sala Penal, conferencista internacional, autor de varias obras, especialmente en Derecho Penal, y actualmente se desempeña como delegado de la Organización Mundial de Abogados, OMA, en Colombia y abogado litigante. Doctor Gerardo Duque, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora Mónica. Un saludo especial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por estos espacios que le da a la abogacía colombiana. Igualmente, un saludo especial a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, por su apoyo a la abogacía colombiana. Especial saludo a los funcionarios de la rama judicial, de la Fiscalía, a los procuradores, a los defensores. Y un especial saludo a todos los abogados y abogadas de Colombia, en especial en la celebración del Día del Abogado. Hoy, en este conversatorio que vamos a realizar, pues pretendemos ilustrar un poco sobre en qué forma podremos articular las tecnologías, el litigio en línea, con una herramienta fundamental que puede servir de mucha ayuda, que son los modelos operativos de preparación de audiencias. Por tal motivo, vamos a hacer la presentación, los modelos operativos de la preparación de audiencias, los MOPAs. Una de las transformaciones más recientes del sistema educativo es la introducción del concepto de la educación por competencias. Un enfoque integral que busca vincular el sector educativo con el productivo al mismo tiempo que elevar el potencial de los individuos, en sintonía con las transformaciones del mundo actual,
Por supuesto que esa transformación tiene que ver con la implementación del litigio en línea. Y los objetivos de esta actividad académica en las competencias de saber ser, saber saber y saber hacer. Primero, el saber ser es reconocer la necesidad de adoptar y actualizar nuestra normativa internacional para el desarrollo de la preparación de las audiencias, conocidos como los MOPAs, con el fin de desarrollar una nueva estrategia para el litigio, para el abogado del siglo XXI, el saber saber. Conocer las características esenciales del arte de litigar, obviamente con los modelos operativos de preparación de audiencias como un reto para los futuros abogados, acompañado, por supuesto, del conocimiento de las tecnologías, de la información como herramienta de apoyo en nuestro continuo debate jurídico, principalmente hoy en las audiencias virtuales. Y el saber hacer, llevar a la práctica la forma más adecuada de realizar las audiencias, de forma más eficaz y poder comunicarse eficazmente con las partes en el proceso penal. Una de las características más acentuadas del sistema penal acusatorio es de corte adversarial. No obstante, en nuestro medio, quizás la fuerza de la tradición se ha abordado su estudio desde la idea de la confrontación, concepto asociado a contraparte, a opositor o a enemigo, dejando de lado el fértil espacio de visualizar el sistema procesal como un escenario propicio para adelantar las soluciones por la vía de los acuerdos. Hoy en día nosotros tenemos que buscar la negociación, la construcción consensuada del proceso penal, que es un mecanismo más democrático, equitativo y económico en la administración de justicia. De este modo muestra discutible la figura del preacuerdo, establecida en el artículo 10º del Código de Procedimiento Penal, o más conocido como la Ley 906 del 2004, o el sistema acusatorio. Por tanto, creemos nosotros que es importante la observancia en las salas de audiencias, estas prácticas alternativas, y evitar las discusiones innecesarias y atender de fondo los reales problemas que interesan a las partes. Posición que no hace más que materializar la máxima renuncia a lo formal para atender lo sustancial. Esa perspectiva, los modelos operativos de preparación de audiencias, conocidos como los MOPAs, constituye una propuesta sobre cómo hacer mejor las audiencias, en las que se minimizan los recursos, especialmente el tiempo, y se logran soluciones adecuadas para este proceso penal. ¿Pero qué son los MOPAs? Confieso que realmente es una herramienta para organizar, facilitar la comunicación. Los modelos operativos de preparación de audiencias, donde los sujetos participan en estas audiencias, que actualmente las estamos haciendo virtuales, a fin de anticiparse, realmente ameritan una discusión. Son herramientas fundadas en la posibilidad que tienen las partes de renunciar a las controversias en los temas que no sean de su interés discutir. Norma rectora, por supuesto, establecida en el artículo 10º del Código de Procedimiento Penal, lo que se traduce en menos tiempo invertido en audiencia, mayor concentración en los aspectos realmente trascendentales y la reducción del formalismo innecesario del procedimiento. Nosotros, los que estamos acostumbrados al debate en las audiencias,
podemos decirlo con tranquilidad, que a veces las partes procesales, tanto el juez como director, el fiscal como ente acusador y por supuesto la bancada de la defensa como quien asume el rol de defensor en estas audiencias, a veces nos enfrascamos en discusiones innecesarias que hace realmente agotador audiencias que sobrepasan las 4 o 5 horas, que esto lo podemos mejorar. ¿Y a quién están dirigidos los MOPAs? Están dirigidos a los jueces, a los fiscales, a los abogados defensores, al Ministerio Público, a los representantes de víctimas y demás intervinientes del sistema penal colombiano, interesados principalmente en reducir el tiempo invertido en las audiencias. Lo hemos dicho, que el tiempo que nosotros nos toma una audiencia en una imputación a veces sobrepasan los 3 días. Y quienes estamos frente a este escenario jurídico, pues conocemos las normas, tanto las normas nacionales como internacionales. Conocemos las normas constitucionales y las normas convencionales. Por lo tanto, nos parece innecesario a veces esa discusión y esa repetición cuando se está haciendo la legalización de la captura, cuando se está pidiendo una medida de aseguramiento y cuando, por supuesto, se está haciendo la imputación de descargos. Ahí, en esas audiencias, se repite continuamente los argumentos que a veces, en mi concepto, son innecesarios. Segundo, mejorar la calidad de sus participantes. A mí me parece que nosotros, en nuestro rol de defensores, podemos ser más ágil y más agradable estos escenarios jurídicos. Lo digo porque a veces desde la dirección en los procesos judiciales en cabeza del juez, utilizamos lenguajes a veces que queremos deslegitimar a la defensa cuando ofrece una argumentación, o pasa también con la fiscalía, que quieren deslegitimar las posiciones de las partes en estos procesos, cuando antes de llegar a la audiencia de imputación podríamos acortar esta situación haciendo acuerdos, logrando utilizar ese artículo 10º que permite los acuerdos en estos escenarios del sistema penal acusatorio. El tercero, aumentar el nivel de decisiones a favor de sus intereses. Por supuesto que no quiere decir que todo lo vamos a avalar, porque ahí está la oposición desde la bancada de la defensa. Pero sí podemos llegar a acuerdos importantes, sustanciales, para evitar esos debates tortuosos e innecesarios. ¿En dónde encontramos los MOPAs? El modelo operativo de preparación de audiencias están disponibles en la página web del Tribunal Superior de Cúcuta, siempre actualizado. Ahí está el enlace, está en formato de PDF y también lo encontramos en texto impreso. Es un modelo que el modelo piloto que se está estableciendo a través del Tribunal Superior de Cúcuta. ¿Qué habilidades son aconsejables para desarrollar el uso de los MOPAs? Como el fundamento básico de esta herramienta es la negociación, resulta relevante revisar las competencias en el campo de la comunicación, en especial los principios del Pantía. Esto implica recordar las virtudes básicas de tratar de mejorar de manera que a todos los que participan en el proceso penal, la inversión innecesaria para facilitar
una consecución de acuerdos. En tal medida, el modelo aboga por retomar la importancia del buen trato y el respeto. Por supuesto, también se recomienda el acercamiento de las nuevas tecnologías para ahorrar tiempo en el envío y recepción de información. El tema de las tecnologías, pues nosotros como abogados litigantes, y lo hemos dicho y lo repetimos nuevamente, nosotros estamos de acuerdo con la implementación de la tecnología de la información, con el litigio en línea. Estamos trabajando a través de los colegios, de la Orden de la Abogacía Colombiana, de la Federación de Colegios de Abogados de Colombia. Estamos trabajando a nivel nacional también con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Esto requiere un compromiso interdisciplinario, interinstitucional, en de todos los abogados, los funcionarios de la rama judicial, pues permitan que se pueda desarrollar de una mejor manera la atención al usuario. Y el usuario, por supuesto, es el abogado litigante. Hemos recomendado en reuniones con la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la magistrada Gloria Estela López Jaramillo, hemos acordado que vamos a tener reuniones constantes para poder representar las quejas que se han presentado en el uso de las tecnologías, sin desmeritar, por supuesto, el esfuerzo que se está haciendo para adoptar a nivel nacional con una tecnología adecuada en lo que es la cobertura de Internet y el uso del litigio en línea. ¿Tienen algún respaldo o reconocimiento los MOPAs? Como fundamento básico de esta herramienta es la negociación. Resulta relevante revisar las competencias en el campo de la comunicación, en especial en los principios de empatía. Esto implica recordar las virtudes básicas de tratar de la mejor manera a todos los quienes participan en el proceso penal. Por supuesto, también recordar el uso de las nuevas tecnologías. ¿Tienen algún respaldo o reconocimiento los MOPAs? Toda vez que en el sistema adversarial se activa y gestiona por las propuestas de las partes en consonancia con los principios constitucionales de permitir a quienes se van involucrados en una actuación participar en la construcción de las soluciones. El legislador dispuso que el consenso de acuerdos y pactos sería una herramienta válida para solucionar situaciones procesales o sustanciales. Así encontramos el régimen procesal, figuras como el preacuerdo, las estipulaciones, las conciliaciones o la renuncia a la controversia. Figuras consagradas en el artículo 10 de la Ley 906 de 2004, el cual dispone, abro comillas, el juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustancial, sin que implique renuncia de los derechos constitucionales. Es importante resaltar esta situación, que el hecho de que yo haga un preacuerdo, acuérdese que los preacuerdos o los acuerdos con la Fiscalía tienen un control constitucional por parte de un juez de control de garantías. Por lo tanto, el hecho de que yo pueda acordar, o lo que conocemos todos los abogados litigantes, las estipulaciones probatorias, no implica la renuncia a los derechos constitucionales a quien nosotros estamos representando en la bancada de la defensa. Nosotros ya conocemos la etapa del sistema acusatorio, pero esto es importante recordarles porque estamos en un escenario académico en donde convocamos también a los estudiantes de derecho.
Y en la misma línea se desarrolla este mandato. La Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, ha referido la posibilidad de que las partes se encuentren por fuera del escenario procesal para avanzar en los asuntos que les interesen. ¿Cómo puede ser descubierto la evidencia? La discusión de acuerdos sobre la responsabilidad o el pacto de estipulaciones probatorias. Pueden consultar esa sentencia, porque me parece a mí que cuando abordamos nosotros las etapas del sistema acusatorio, a veces olvidamos que el mismo sistema nos presenta una fórmula de arreglos. Y por supuesto, el hecho de reunirse con el fiscal fuera de las audiencias no implica ninguna sanción o no implica una deslealtad o no implica un concepto de la ética. Al contrario, nosotros los abogados hemos tratado a través de los colegios de abogados, a través de la Orden de la Abogacía Colombiana, a través de la Federación de Colegios de Abogados, minimizar la brecha que existe entre ese escenario jurídico. Y esto nos permite que tanto en la audiencia de imputación, en la audiencia de acusación, en la audiencia preparatoria y en la audiencia de juicio adoptemos un principio de buena fe y, por supuesto, un principio de lealtad y la ética profesional, respetando el rol de los actores en este importante proceso del sistema acusatorio. Hay unos pasos que debemos tener en cuenta para el desarrollo de los MOPAs. Primero, tenemos que remitir comunicación a las contrapartes para informar de las audiencias y la misma se efectúe el descubrimiento del material a usar o invitar a dialogar sobre los aspectos a discutir en las audiencias. Nos ha pasado que en ocasiones, cuando llegamos, sobre todo en la etapa de acusación, y hemos recibido el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía, a veces no hay una comunicación directa o una comunicación clara. Y nosotros tenemos que advertirle al sistema penal acusatorio, al sistema penal en Colombia, estas falencias. ¿Por qué? Eso permite avanzar de una forma adecuada en el principio de lealtad. A mí me parece que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de actuar. A mí me parece que la Fiscalía General de la Nación, por supuesto, cumpliendo con los mandatos constitucionales, en donde se establece que el iniciado inclusive puede tener acceso a la información desde el inicio de esta investigación. Y a veces notamos los abogados litigantes que los fiscales como que quieren desconocer estas normas de carácter constitucional y convencional. Y seguimos patinando y enredando el actuar de buena fe y el actuar entre el proceso en la lealtad procesal, utilizando estos desarrollos operativos de la preparación de audiencias, los MOPAs. Hay que incluir también en estos pasos a tener en cuenta un cuadro de guías de los temas de posible controversia, para que la contraparte pueda fácilmente evaluar en qué aspectos se estima pertinente plantear la discusión y cuáles no. Invítela a que explique las razones de oposición con el ánimo de poder aclarar posibles diferencias. Si nosotros hacemos un diálogo cordial dentro del marco de la lealtad procesal, dentro del marco de la buena fe, podemos acordar diferencias para no hacer tortuoso, lo decimos constantemente nosotros, no hacer tortuoso estas audiencias largas e innecesarias. Por supuesto, hay que revisar las respuestas brindadas
y evaluar su razonabilidad, tanto para establecer si se requiere más información que permita comprender el trámite o para determinar si es una proposición válida, por ende aceptable. El hecho de que yo proponga un acuerdo a la Fiscalía no quiere decir que todo me lo va a avalar, pero sí podemos realizar un trámite, ambas partes, donde evaluemos su razonabilidad. Y por supuesto, registre en el cuadro de guía tanto los acuerdos como los desacuerdos, al fin de informárselos al juez oportunamente en la audiencia de control respectiva. Recuerde que el descubrimiento previo y aquellos puntos que no controversia se pacten le permitirán ahorrar tiempo, mejorar la concentración. En otras palabras, las estipulaciones probatorias son importantísimas en el desarrollo del proceso penal. La clave, dialogar, escuchar y conceder la razón al que la tenga, siempre y cuando tenga un argumento válido, argumentado, por supuesto, de una forma adecuada. Aprovechar la tecnología para las comunicaciones más fluidas. Lo hemos dicho constantemente. Hoy en día, después de declarada la pandemia, esta situación obligó a los abogados litigantes a utilizar hoy en día las tecnologías de la información. Y esto, a nivel personal, ha minimizado los costos operativos de nuestra representación, porque evitamos ir a los juzgados de manera presencial cuando no es necesario. Por supuesto que, lo hemos dicho, también favorece mucho a la rama judicial porque el aparato operativo a nivel nacional también ha minimizado los costos operativos y administrativos a lo que esto se refiere. El traslado también de funcionarios públicos en todos estos escenarios. Por supuesto que hay que mejorar, por eso se están haciendo unos préstamos a la banca mundial para fortalecer lo que es la implementación de el litigio en línea, de una plataforma única de comunicación en la rama judicial y, por supuesto, el esperado y nombrado y a veces necesario hoy en día el expediente digital. Tenemos que llegar a eso. Por supuesto, hay que procurar siempre previo a las audiencias recordar los temas acordados. No olvide que los temas acordados no impiden al juez ahondarlos. Por eso tenga listos sus pruebas. Nosotros, cuando hacemos los acuerdos con la Fiscalía, por supuesto que tenemos que tener el documento en borrador para cuando lleguemos a las audiencias tengamos todo listo y no improvisar allá porque el juez puede ahondar y ocultar de qué manera se hizo el acuerdo, el preacuerdo. Y tenemos que estar preparados con nuestro portafolio, con las pruebas necesarias para justificar la situación que hemos abordado. Tenemos que organizar previa antes de la audiencia, que es la clave para convencer a la contraparte que renunciara a las discusiones. Mayor transparencia, mayor confianza. Yo pienso que los operadores judiciales, a nivel general, debemos mejorar las relaciones entre las partes, porque esto va a generar tranquilidad en los escenarios jurídicos. Y por supuesto, repetimos nuevamente, el principio de la lealtad procesal, la buena fe que debemos tener en nuestros participantes en estos escenarios. Esto permite generar una mayor confianza entre las partes. A veces creemos que solamente tenemos
las 4 audiencias: la de imputación, la acusación, el preacuerdo y el juicio. Y resulta que hay una cantidad de tipología de audiencias en los actos de investigación. Hay audiencias de control posterior al registro y allanamiento. Hay audiencias de control de legalidad posterior a la interceptación de comunicaciones. Hay audiencias de control posterior de recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones. También hay audiencias de control posterior a la vigilancia y seguimiento de personas. Audiencia de control posterior a la actuación de agentes encubiertos. Audiencia de control posterior a la entrega vigilada. Audiencia de control posterior a la búsqueda selectiva en la base de datos. Y audiencia de control previo a exámenes de ADN que involucran al indicado o iniciado o imputado. Y la audiencia de inspección corporal. O sea, no solamente estamos hablando de las 4 audiencias más conocidas, sino también hay una tipología de audiencias que permite que nosotros logremos eficazmente la interacción en las diferentes audiencias que tengamos de manera virtual. También tenemos la tipología del régimen de libertad: audiencia de control de legalidad de la captura con orden escrita, audiencia de control de legalidad de la captura en flagrancia, audiencia de control o de solicitud de imposición de medida de aseguramiento y, por supuesto, audiencia para la prórroga o sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad. No solamente tenemos 4, sino hay mucho trabajo internamente en el sistema acusatorio. Por eso, el modelo operativo de preparación de audiencias es necesario articularlo entre todas las partes. También tenemos actuación procesal. Actuación procesal en la audiencia de la declaración de contumacia. Audiencia para el emplazamiento de personas a identificar no localizada. Audiencia para la declaración de persona ausente. Audiencia de formulación de imputación. Audiencia de solicitud de prueba anticipada. También tenemos en la audiencia de juicio, primero pues ya muy conocida, que es la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria, la audiencia concentrada en procedimiento abreviado y la reconstrucción de audiencias. Audiencia de control posterior al registro de allanamiento. El propósito de esta herramienta es suministrar a los sujetos procesales un medio eficaz de comunicación que les permita conocer y reducir las controversias en relación con, primero, los motivos fundados para expedir la orden. Segundo, el trámite del procedimiento de registro de allanamiento y los resultados y evidencias obtenidas. Para cumplir tales objetivos, usted puede aplicar las siguientes estrategias, sin que sea obligatorio el uso de todas. Escoja la que más evalúe más conveniente a la situación particular. Esto hace parte de la simplificación de estos procedimientos en las audiencias. Una de las primeras estrategias es descubrir el material sustentado antes de la audiencia. Si bien mantener la reserva de la información obtenida en la investigación es un capital importante en el curso de la averiguación, una vez elevada una petición de audiencia, resulta innecesario tal resguardo en relación con el material que se usará de sustento. Pues uno de los pasos obligados en la diligencia será develar esas evidencias. Por lo tanto, constituye un importante ahorro de tiempo facilitar su acceso antes de la respectiva sesión a todas las partes que acudirán, paso que además permitirá abrir los canales de comunicación con la contraparte, con miras a pactos y acuerdos. Aquí es importante resaltar cómo los fiscales oportunamente pueden coadyuvar para minimizar el tiempo en las audiencias, porque nos ha pasado que llegamos a las audiencias y no tenemos un descubrimiento adecuado, una información oportuna, y en ocasiones esas audiencias se tienen que cancelar y buscar otra fecha. Esto implica, primero,
que vamos a desperdiciar un tiempo valioso. Segundo, afecta mucho la lealtad procesal. Y tercero, cuando hay una persona capturada, por supuesto que se van a violar derechos fundamentales, sobre todo en la situación actual en Colombia, en donde la pandemia también se encuentra en las cárceles del país. Entonces, de esta forma, se facilita a la defensa el acceso a la orden de allanamiento y registro, al acta de allanamiento y registro, al informe del cumplimiento de dicho procedimiento y a las actas de incautación si las hubiera. Todo lo que se materializa en intenciones de conocimiento y una comunicación en doble vía, porque a su vez la Fiscalía conocerá de manera concreta y sucinta, previo a la audiencia, las razones y los elementos que sustentan el eventual desacuerdo de la defensa frente a uno o varios temas expuestos en la herramienta, lo que sería un objeto de discusión innecesaria en las audiencias. Estamos llamando la atención a todos los operadores judiciales dentro del marco del respeto. Queremos que los modelos operativos de la preparación de audiencia los utilicemos como una herramienta eficaz en el desarrollo para minimizar el tiempo que se llevan las audiencias en el sistema acusatorio. La segunda estrategia, organizar, titular y subrayar el material. Sin duda, descubrir la evidencia resulta un paso importantísimo para construir el diálogo que motive a centrar la controversia. Sin embargo, su efectividad depende de su compromiso. Por eso, es recomendable que el material que se facilite esté organizado, debidamente rotulado para diferenciar las piezas e incluso resaltado para distinguir los datos esenciales. Este procedimiento, además, le facilita su exhibición en la audiencia. Nosotros los abogados, a pesar de que nos hace falta mucha preparación en la presentación de nuestros procesos debidamente organizados, sí es necesario esta estrategia como un mecanismo donde podamos nosotros tener debidamente empacado, rotulado las piezas procesales. Tercera estrategia, proponer reducir los temas de los debates. La experiencia ha demostrado que solo un pequeño porcentaje de los temas que se pueden debatir en esta audiencia son realmente discutidos. Sin embargo, el desconocer en qué asuntos su contraparte centrará las críticas motiva la presentación de largas e intrincadas disertaciones de sustento. Si usted genera un espacio previo a la audiencia para dialogar con su contraparte, tendrá la oportunidad de preguntar sobre los aspectos en que ésta tenga interés y, por ende, aquellos aspectos en los que hay necesidad de plantear controversias sustanciales, sobre los que puede generar un acuerdo de caballeros, presentarlos ante el juez, solicitando así que se centre en los aspectos que realmente interesan a las partes. A mí me parece que esta tercera estrategia de proponer reducir los temas en el debate es de suma importancia para todos los que hacemos parte en ese escenario jurídico, para el juez, para el fiscal, para el Ministerio Público, para la defensa. Si nosotros logramos acordar antes de la audiencia, ser leales, yo hablo mucho de la lealtad de las partes, porque creo que a todos nos falta un poquito más de implementar esa lealtad, de evitar dilatar las audiencias, de aplazar las audiencias sin ninguna motivación. Me parece que en la medida de que todos los actores dentro del proceso coadyuvemos para que el sistema acusatorio en Colombia fluya de manera eficaz, debemos centrarnos mucho en lo que es la lealtad procesal y el principio de buena fe. La cuarta estrategia, atender la solicitud de explicaciones y aclaraciones. Es muy importante para mantener vigente la comunicación, atender las preguntas, dudas o manifestaciones de la contraparte. Hacerlo permite convencer al solicitante de la fuerza de su petición
o en ocasiones advertirle a usted las debilidades que puedan tener acceso. Creemos que hoy se ha dificultado un poco esta comunicación porque no tenemos a veces los correos de los fiscales. No hay una plataforma universal o una única plataforma de la fiscalía, al menos no la conozco, que nos permita conocer en qué despacho está el fiscal. Entonces me parece a mí que es importante que a través de los que administran la justicia en Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, permitan un canal de comunicación único donde podamos nosotros poder tener acceso a los correos electrónicos que sean vigentes y teléfonos vigentes, porque en ocasiones nosotros como litigantes hacemos uso del canal de comunicación y a veces los teléfonos de los despachos judiciales ni siquiera funcionan. O sea, y eso lo decimos para que mejoremos este principio importante como una estrategia de comunicación en los modelos operativos de preparación de audiencias. Quinta estrategia, compartir las estrategias. La propuesta de esta herramienta son apenas el punto de partida de una novedosa forma de asumir el trámite procesal. En la práctica, muchos de los que han fungido en los diversos roles del sistema han desarrollado otras estrategias útiles para reducir la controversia o para facilitar la comunicación. Experiencias importantísimas que vale la pena dar a conocer. Por eso, a través de la versión digital de este documento, se pueden compartir tales ideas. Buscar el uso del código QR que se encuentran al final de esta presentación y registrar la información. Allí podrán encontrar tales aportes, tales versiones actualizadas, dado que este texto seguirá progresivamente en construcción. ¿Por qué es importante que conozcamos esta información de los MOPAs? Porque en la medida de que todos los abogados litigantes, en la medida que los jueces, en la medida de que los fiscales interactúen todos de una manera coordinada, vamos a conocer qué son los modelos operativos de preparación de audiencias y así todos vamos a hablar el mismo idioma y vamos a tener como consigna minimizar el tiempo que se va a desarrollar en las audiencias. Aquí está la bibliografía, donde podemos encontrar dónde está el sustento bibliográfico, el canal de comunicación, el enlace del Tribunal Superior, para todos los abogados y abogadas, para todos los funcionarios de la rama judicial, de la Fiscalía, del Ministerio Público y los estudiantes de Derecho. Creemos necesario que conozcamos los MOPAs, los modelos operativos de preparación de audiencias. Vamos a dar unas conclusiones. Primero, nuevamente queremos señalar, insistimos mucho en que para que el sistema penal acusatorio, a pesar de sus 17 años que tenemos en la implementación en Colombia, produzca realmente un resultado importante para coadyuvar para la descongestión en materia penal. Es importante que todos los operadores que hacemos parte esencial de este sistema actuemos dentro del proceso penal con principios de buena fe, con un principio de lealtad. Me parece que podemos acordar de manera consensual, sin sobrepasar el límite de cada uno dentro de su rol, respetando, por supuesto, al juez, al fiscal, al Ministerio Público y, por supuesto, que de parte de todos los operadores también tengamos los abogados litigantes un trato respetuoso en las audiencias. O sea, evitar que en las audiencias se presenten enfrentamientos innecesarios y a veces con lenguaje inadecuado, donde se irrespetan a las partes. A mí me parece que esto no contribuye al desarrollo armónico del sistema acusatorio en Colombia. Esa es una de las primeras conclusiones. Segundo, a partir de la fecha, los colegios de abogados de Colombia, la Federación de Colegios de Abogados y, por supuesto, la Orden de la Abogacía Colombiana, a quien represento, empecemos
a capacitar a los abogados y a las abogadas en estos modelos operativos de preparación de audiencias que consultan normas nacionales y normas constitucionales y convencionales. Muchas gracias por el tiempo que han dispuesto en escucharlos. Doctora Mónica, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, doctor Gerardo. Vamos al fragmento de preguntas de las que tenemos aquí que se han reiterado más en el chat. Primera, ¿cómo pueden contribuir los operadores de justicia en la implementación de las MOPAs? Lo he venido diciendo en esta conferencia, en este conversatorio. Por supuesto que todos los operadores podemos contribuir de una manera eficaz. Primero, permitir a la contraparte presentar oportunamente la proposición de un acuerdo o preacuerdo antes de la audiencia. Y a veces de pronto se escucha innecesario esta propuesta, pero la estamos olvidando mucho actualmente en el sistema acusatorio. O sea, esa brecha que inicialmente se estaba utilizando para los preacuerdos y los acuerdos, y ese sentido de poder llegar a un consenso antes de la audiencia se está perdiendo. Entonces me parece a mí que es muy importante retomar esos principios que diseñó el sistema acusatorio y por supuesto que está establecido en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, la ley 906 de 2004, que nos permite sentarnos fuera del escenario jurídico y acordar, como hemos dicho, las famosas estipulaciones probatorias. Siguiente pregunta. ¿Considera que la ética como principio deontológico en la profesión del derecho puede contribuir al desarrollo eficaz de las audiencias en el sistema penal acusatorio? Yo pienso que el concepto deontológico es muy importante. El comportamiento honesto, el comportamiento leal, el comportamiento sano, el comportamiento adecuado con la contraparte es importante en el sistema acusatorio. Me parece que la ética es un principio, un valor de suma importancia para los abogados de Colombia. Podemos nosotros tener nuestra posición como contraparte, pero dentro del marco de unos principios deontológicos y unos principios de comportamiento adecuado, de respeto a la contraparte. A mí me parece que no perdamos en el sistema acusatorio la ritualidad. Por eso, la Orden de la Abogacía Colombiana ha tratado de que los abogados en Colombia utilicemos la estola. O la estola es un símbolo que permite en el sistema acusatorio identificar al abogado defensor. Nosotros vemos al juez con la toga. Ese símbolo de la toga representa la dignidad de la justicia en Colombia. Por eso, no podemos nosotros desconocer que ese ritual del principio ético en el comportamiento y desarrollo de una audiencia es de suma importancia. Darle el lugar que se corresponde, tratar con respeto y lealtad a los sujetos procesales, eso nos permite a nosotros avanzar en nuestro nuevo esquema del abogado del siglo XXI. Cambiar las controversias innecesarias, actuar con lealtad, con principio de buena fe. Estos son principios deontológicos que por supuesto son necesarios para los modelos operativos de la preparación de audiencia. Última pregunta, doctor. ¿Qué mensaje le podría enviar a los operadores de justicia con relación al tema expuesto? Por supuesto que un mensaje muy respetuoso a los jueces de la República de Colombia, a los fiscales, a los abogados defensores, que debemos nosotros mejorar en el desarrollo de las audiencias. Lo hemos dicho, a veces se tornan muy repetitivas la argumentación de la fiscalía o de la defensa. Son llamados de atención que se hacen con todo el respeto a todos mis colegas abogados, a los fiscales, que a veces nosotros mismos nos encargamos de dilatar las audiencias. Nosotros mismos torpedeamos las audiencias. Cuando actuamos sin una lealtad procesal, cuando actuamos dilatando las cosas, cuando actuamos de una manera equivocada para ejercer nuestro rol como defensor o el rol como fiscal.
Me parece que es necesario que todos cambiemos en el saber actuar en estas audiencias. Si lo hacemos de manera eficaz, de una manera ordenada y respetuosa, vamos a evitar discusiones innecesarias en el proceso penal. El llamado es que utilicemos estos modelos operativos de la preparación de audiencia y, por supuesto, que cada uno de forma autónoma, independiente, siga con su rol. En nada va a afectar el desarrollo de un proceso si logramos entre todos dinamizar en las audiencias el sistema acusatorio en Colombia. Un agradecimiento muy especial al doctor Gerardo Duque Gómez por su clara y pertinente explicación sobre los modelos operativos de preparación de audiencias, pues a diario se observa en las salas precisamente de audiencias que son alternativas prácticas para evitar o renunciar a las discusiones innecesarias y atender de fondo los reales problemas que interesan a las partes, posición que nos hace más que materializar la máxima de renunciar a lo formal para atender a lo sustancial. En este sentido, estos modelos constituyen un mecanismo más eficaz a través de los cuales se logran tener buenas actuaciones judiciales y ahora mucho mejor en estos tiempos el que el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías también lo permiten. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctor Gerardo. Igualmente a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.